La ansiedad respecto de no saber cuánto va a aumentar algo, las incertidumbres respecto de si vamos a poder quedarnos en esta casa o vamos a tener que mudarnos porque no podamos pagar el alquiler, las inseguridades, los miedos, el endeudamiento que va avanzando. Vamos a tratar hoy de explorar y entender el sufrimiento que muchas personas están experimentando en esta época. Será un intento de sistematizar cómo comprender y analizar las complejas emociones y desafíos que surgen en circunstancias como las que estamos viviendo. Vamos, en principio, a convalidar estas emociones, ¿no? Porque surgen de un contexto que todos compartimos, amenazante, incierto. Vivir bajo la certeza de ese sufrimiento sin plazo para una esperanza. Eso es lo que estamos pasando. La desconfianza puesta en enemigos de los que hay que proteger si residen en nuestra propia sociedad, ¿no? Esta teoría del enemigo interno. La incertidumbre de qué va a suceder mañana con cuestiones básicas, como la luz, como el precio de los alimentos, como el techo, lleva a sentimientos de ansiedad, tristeza, desesperanza. Son reacciones lógicas ante la complejidad de la situación política que hoy tenemos. Abrumados por la incertidumbre, así estamos viviendo en Argentina. Es completamente normal experimentar estas emociones, compartir nuestras experiencias, puede ser el primer paso para comprender y validar esto que sentimos. Ahora, ¿cómo llegamos a sentir lo que sentimos? Hay situaciones reales, concretas, digamos, que nos afectan. Por ejemplo, la inflación. Pero también están las narrativas, ¿no? Esto de si aceptás esto vas a sufrir y si no lo aceptás vas a sufrir igual, ¿no? Las acciones políticas influyen de manera directa sobre nuestra subjetividad y en general son vividas como fatalidades inevitables y de las que buscamos y seleccionamos aquellos datos de la realidad que nos confirman eso que pensamos, que venimos pensando de antemano. Sesgo de confirmación se denomina a esta selección inconsciente que hace nuestro cerebro de aquellos datos que no nos ponen en contradicción con lo que ya venimos pensando y sintiendo. Es por eso que adoptamos una perspectiva política sin cuestionarla, ni a veces profundizar demasiado en el porqué, ¿no? Esta idea de cambio, por ejemplo, que atravesó todo este tiempo en Argentina, es una perspectiva interesante, un ejemplo interesante en relación con esto. ¿Cambio hacia qué? Esto parece no interesar demasiado. Lo importante es algo hay que hacer, cambiemos. Esta idea de no profundizar demasiado en los por qué es una característica orgánica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro busca los caminos más cortos para mantener la homeostasis, la menor tensión, la menor contradicción. Ese camino que ya está conocido, esa red neuronal que ya se conoce, digamos, es por la que automáticamente él va a intentar transitar. Y cualquier dato de la realidad que lo contradiga lo va a torcer para hacerlo entrar en ese camino. Recuerden esto, porque esto nos va a servir más adelante cuando intentemos pensar o afrontar algunas estrategias. Identificar estas narrativas internalizadas es el primer paso hacia la libertad emocional y hacia el pensamiento crítico. Para abordar el sufrimiento de la época, que no parece que vaya a tener respuestas desde lo político en lo inmediato, que aún así brindarnos condiciones de vida, para aún así en este sufrimiento, brindarnos condiciones de vida en algún grado aceptables de felicidad, requiere estrategias específicas. También requiere de un propósito firme y de un trabajo duro. No va a ser así nomás vivir este tiempo. El más duro de esos trabajos quizás sea la construcción de narrativas alternativas a las globales que nos permite reinterpretar nuestras experiencias desde una perspectiva más equilibrada y de un lugar de mayor
poder frente a la vida propia y de quienes nos rodean. Pensemos en un aspecto de la situación política que genera mucho malestar. Desde ese problema, juntos vamos a buscar formas de reinterpretar esa experiencia desde un enfoque superador más saludable, sin negarla, sin negar la realidad. Esta instancia, decíamos que para poder llevar esto adelante, vamos a caracterizar cómo funciona el cerebro y 3 instancias de él: la biológica, la psicológica y la social. La instancia biológica del cerebro tiene, como decíamos antes, el destino del menor trabajo posible para alcanzar la mayor satisfacción. Esta mayor satisfacción es el placer, sí, pero también es el enojo o la ira, porque al cerebro lo satisface la indignación, el enojo, la ira. Al cerebro lo satisface, a nosotros no, pero al cerebro sí, porque es el camino más corto para él. No necesita generar nuevas redes neuronales que complejicen ese camino, él va por ese camino conocido y entonces aparecen estas respuestas. El cerebro biológico se siente muy satisfecho con esto. Insisto, nosotros no, pero el cerebro biológico sí. La instancia social del cerebro, digamos, ha utilizado esta cualidad biológica, la ha utilizado a través del mercado, en virtud del consumo, como una vía de placer rápido, ¿no? De la reiteración de relatos, de la construcción de un sentido único vía los medios de comunicación, de la creación de enemigos internos con los que rápidamente identificar el malestar. Mi malestar es por culpa de si tal cosa no existiera, yo viviría bien. Esto lo podemos ver en un ejemplo más gráfico, que es en el del azúcar, por ejemplo, ¿no? Nosotros a través de lo dulce obtenemos una satisfacción rápida y por eso incluso van subiendo las dosis de dulzor de los multiprocesados y demás, porque esto satisface rápido al cerebro. Y por último, vamos a detenernos en la instancia psicológica de la actividad cerebral. Esta instancia, sabemos, está sujeta a múltiples factores, los inconscientes sobre todo, pero también es en esta instancia en donde nosotros tenemos a disposición la razón, la razonabilidad, la inteligencia, la capacidad de pensar y con el pensar modificar, forzar esas redes automatizadas hacia generar nuevas. ¿Nuevas a partir de qué? A partir del pensamiento crítico, del pensamiento político, del pensamiento filosófico. Es a través de ellos que podemos alcanzar instancias superadoras de momentos muy graves. Instancias superadoras no digo como sometimiento a la privación, sino que a partir de comprender y darnos cuenta, practicar abstinencias y demoras como un ejercicio de libertad. Vuelvo con el ejemplo del azúcar. Si yo pude generar una alimentación, digamos, si yo pude construirme un modo de alimentarme con menos dulzor e irme deteniendo en encontrar mayor placer en menos dulzor, yo puedo vivirlo esto como, ay, me estoy privando del dulce, o como un ejercicio de la libertad de decidir si voy a seguir adormeciéndome comiendo toneladas de azúcar, o si voy a decidir detenerme en el placer de descubrir nuevos sabores a partir de ponerle menos azúcar al alimento. Por hoy vamos dejando por acá. Hemos explorado rápidamente las complejidades del sufrimiento en tiempos políticos difíciles. Pero este encuentro, esta clase es solo el comienzo.
Vamos a sumergirnos más profundamente en el pensamiento filosófico, a cuestionar las narrativas y a buscar el empoderamiento a través de la reflexión y que ésta lleve a modificar conductas como ejercicio de libertad, insisto, y no como privaciones. Compartir tus pensamientos, tus experiencias, tus preguntas. Juntos podemos construir un diálogo significativo y explorar nuevas formas de afrontar estos desafíos. La filosofía y la psicología nos ofrecen herramientas para comprender y transformar nuestro sufrimiento en una búsqueda de significado y sentido. Recordemos que aunque los tiempos sean difíciles, cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar su propio camino hacia la insistencia en principios básicos y hacia el bienestar. Sigamos explorando, reflexionando y construyendo juntos un futuro más iluminado. Les dejo la palabra.